porque lo he visto muy intenso, Flor. En el Sí, estado sí, sí, nuestro lo he sí. visto muy intenso fuera de Panamá y dentro de Panamá. Y eso le debe preocupar a gente como Flor, pero por lo demás, todo ¿Por qué bien. me va a preocupar? Yo no sé, porque a usted esos temas le Correcto. generan estrés. No, para Es, nada. Y un evento, para que tenga un contexto de nuestro invitado, es que a pesar de la pandemia, a pesar de que ahora estamos en la quinta ola, sí se ha notado realmente un esfuerzo muy serio por parte de esta institución de hacer su trabajo y en consecuencia de ir procurando el incremento de los recaudos del Estado panameño. Me refiero a la Dirección General de Ingresos. Ya está con nosotros don Publio de Gracia, director de esa institución. Publio, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, profesor, también Flor y todos los oyentes de Panamá en Directo. Bienvenido. Gracias. Oiga, yo lo busqué ayer, pero no lo encontré. También lo estaba buscando, pero no lo vi, no sé dónde estaba metido. Demasiada gente, Publio. Julio, recientemente, la semana pasada, escuché que la DGI está tomando una decisión con el tema de la tasa única y las empresas. ¿Cómo es el asunto? Bueno, cada año, profesor, regularmente en el mes de mayo, hacemos una revisión en nuestro sistema ITAX 2 de las sociedades anónimas y otras que no han podido cumplir o no han querido cumplir con la obligación por 3 años consecutivos del pago de la tasa única anual, es decir, el impuesto de sociedades anónimas que se paga anualmente ante la Dirección General de Ingresos. Eso es parte también de los esfuerzos que desde hace unos años viene llevando a cabo el gobierno nacional para depurar las sociedades que se encuentran en nuestro registro público. Cabe destacar que en los últimos 3 años se han suspendido casi alrededor aproximadamente de 500.000 de sociedades que se encontraban sin cumplir con esta obligación ante la Dirección General de Ingresos, y que hay que recordar que cuando se suspenden esas sociedades anónimas que no han podido cumplir en los últimos años, es decir, 3 años consecutivos, para poder reactivarlas deben pagar una multa de 1.000 balboas. Pero entonces, a ver, sociedades anónimas que están registradas en la DGI y que tienen que pagar una tasa única anualmente. Están registradas en el registro público. En el Primero, registro recuerda, en público, el registro okay, público, que posteriormente cumplen la obligación de de la constituirse en tasa la única. sociedad. Exactamente. Ya Entonces, lo que sean, están haciendo ahora que es que van a desaparecerlas. no, se suspenden sus derechos corporativos. Eso es lo que actualmente existe en la ley. Es decir, supongamos Panamá Directo S.A. En el año 2019, 20 y 21 no cumplió con el pago de la tasa única anual de manera consecutiva. ¿Qué hace la Dirección del Ingreso? Publica en la Gaceta Oficial que estas sociedades anónimas se deben suspender o se envían, y posteriormente el registro público le pone una marginal de suspensión de la sociedad anónima. Es decir, que en caso tal, utilizando el supuesto de Panamá Directo S.A., no podrá, por ejemplo, realizar ninguna transacción, no podrá realizar ninguna negociación, ya que parte de los esfuerzos, por ejemplo, de Panamá en Directo para vender una pauta es presentar el paz y salvo que otorga la Dirección General de Ingresos. Obviamente, cuando va a solicitar el paz y salvo ante la Dirección General de Ingresos, le va a parecer que la sociedad se encuentra morosa y se encuentra suspendida de sus registros corporativos ante el Pero registro público. antes de la suspensión todavía tienen la posibilidad de ir a la DGI y lograr algún acuerdo de pago de lo que Correcto. adeudan. Correcto, primero tiene que pagar cuando ya se publique y se le anote la marginal en el registro público. Por llamar, los accionistas o representante legal de las sociedades deberán primero pagar 1.000 balboas ante la Dirección General de Ingresos, que es un pago que se realiza al registro público, y también cumplir con la obligación del pago de las 3 tasas únicas. De acuerdo a los arreglos de pago que se encuentran vigentes en este mommo o posteriormente, podrán beneficiarse. Pero Pero los 1.000 pagos son, los $1.000, perdón, ¿es de la multa? de la multa. Sería de la multa para la rehabilitación de esa sociedad suspendida. Por eso, sí. ¿A cuándo se suspenden? ¿A partir de cuándo? Ok, 3 años consecutivos. Es decir, pongamos el ejemplo nuevamente. Flor Ajá. S.A. no pagó su tasa única en el 2019, en el 2020 y ahora en el 22, la del 2021. No podrá, ¿qué hace el registro? Nosotros en la Dirección del Ingreso emitimos, por decir, un query. Es como revisamos quienes no han pagado
y publicamos en la Gaceta Oficial esas sociedades anónimas que vamos a estar comunicando al registro público su suspensión. Es una suspensión de sus derechos corporativos. Es automático después de 3 años. Exacto. Automático podría decirse. Automático. Nosotros tenemos que hacer la Gaceta. Exactamente. Tenemos que publicar en la Gaceta Oficial. Pero lo que estamos haciendo, Flor, y aprovechamos este espacio acá con ustedes, es para recordarles que estamos a punto de realizarlo para que los que se encuentren en esta situación puedan llegar a hacer ya sea sus arreglos de pago o cumplir con la obligación de pagar las tasas únicas. Puede pagar algunos, si no quieren pagar todas porque no tienen la capacidad, pueden pagar 1 o 2 tasas únicas. Obviamente allí ya se les suspendería la posibilidad de suspensión, obviamente, porque recuerden, 3 años consecutivos, es decir, los últimos 3 años, estas sociedades anónimas no han cumplido con el pago de la tasa única. Puede ser los últimos 5 años, 6 años, alguna que se nos haya quedado en la revisión anterior, también se suspendería. Julio, con todo este ejercicio que están haciendo en la DGI, un poco que se percibe que es como ordenar la casa o limpiar la mesa, ¿qué le están indicando las cifras? ¿Las recaudaciones están mejorando o siguen bajando? ¿La economía se comienza a mover? ¿Qué dicen las cifras? Sí, hasta el cierre del primer cuatrimestre estamos arriba del presupuesto, un presupuesto optimista, que sería, Dios mediante de lograrlo, sería una recaudación histórica de la República de Panamá. Al primer cuatrimestre estábamos aproximadamente 2.5 por encima del presupuesto, en comparado contra el año 2021 estamos casi alrededor de un 20% por encima en comparación al año 2021, el año pasado. Por lo tanto, se percibe una reactivación de nuestra economía. Evidentemente, todavía, como usted sabe, profesor, se necesitan muchos más recursos para poder atender las necesidades, producto ya sea de la pandemia o producto también de las gestiones que el presidente de la República quiere impulsar a través de su plan de acción. Pero nosotros queremos agradecer a los contribuyentes que están cumpliendo con sus obligaciones a tiempo. Tenemos, sí, profesor, tenemos que mencionar que tenemos un reto importante en el tema del ITBMS. Allí sí tenemos un aproximadamente de menos 7-8% en nuestra expectativa. Eso lo podemos decir que puede ser principalmente producto de los últimos 2 meses, donde ha habido un impacto del aumento del combustible, en la inflación, pero también el tema de, lamentablemente, siempre de la evasión fiscal, recordar el pedir la factura y seguimos combatiendo el tema de la defraudación fiscal. Julio, yo fui el sábado en la unidad móvil que hemos adquirido aquí en Panamá en directo, tenía medio tanque de diésel. Y como yo sabía que vamos a estar en esta transmisión del domingo, que iba a durar muchas horas, digo, mejor lo voy a llenar para no tener ningún tipo de estrés. Medio tanque de diésel, medio tanque, $75. Es que ya supera Obviamente los $5 el tanque del carro es grande, pero o sea, el diésel, Flor, creo que está más caro que la gasolina. Ya ahora sobrepasa los $5. Y 2, ¿cómo se proyecta esto en el consumidor cuando el director de la DGI nos dice que en el caso del ITBMS se está viendo una merma? Es lo que entendí. O sea, la gente está consumiendo menos. Pareciera, ¿no? Sí, definitivamente es así. Pareciera que hay una restricción en los hogares, en el gasto, en salir a consumir, ya sea bienes y servicios. Por lo tanto, el impacto del combustible no solamente afecta a nosotros los ciudadanos, sino también al propio gobierno nacional, al Estado panameño, que las recaudaciones pueden verse afectadas porque la gente probablemente tenga menos capacidad en estos momentos. Casualmente, aquí me dice un oyente, Publio, que muchos no habrán pagado su tasa única en el caso de las sociedades anónimas, que es lo que empezamos a tratar acá, porque no tienen los medios. ¿Cuántas empresas están en números rojos en estos momentos o que no han podido reiniciar labores por esa falta de liquidez? Si se utilizaran mejor los recursos del Estado, la historia fuera otra. Entiendo la crítica, válida. Recordar que como dirección, y no es por querer salir de la responsabilidad, nosotros nos toca la labor del Estado de recaudar. Entendemos, y frente a eso también hay que recordar que en estos momentos no existe una amnistía,
pero las amnistías anteriores y las regularizaciones anteriores mantienen activo un artículo dentro de esa ley que aún, y nos encontramos todavía en estado de emergencia nacional, las personas pueden llegar a hacer arreglos de pago diferenciados, es decir, sin intereses y sin recargo, con 48 meses de posibilidad para hacer esos pagos. Así que aquellas personas que se encuentren naturales y jurídicas en una situación de vulnerabilidad o afectados, pueden acercarse a la Dirección General de Ingresos para poder nosotros llegar a los arreglos de pago y estas personas puedan seguir activándose y puedan recuperar su economía. Pero una pregunta sobre esa pregunta que fue enviada por el oyente, Publio. ¿No sería que si yo tengo una sociedad anónima, entro en un problema porque vino la pandemia y mi empresa es pequeña y sucumbo frente a la crisis de la pandemia? ¿Qué es lo que se impone ahí? ¿Que uno vaya y disuelva la sociedad o la desconecte en el registro para no tener esta acumulación en la tasa única? Evidente, sí, profesor. Muchas veces, muchas personas, principalmente clase media y personas jóvenes y no jóvenes, intentan organizarse con otras personas, asociarse en una sociedad anónima o bien realizar un emprendimiento. Y regularmente el vehículo que más se utiliza es la creación o constitución de una sociedad, que obviamente facilita la organización de la actividad comercial. ¿Qué ha pasado? Muchas personas, evidentemente, producto del impacto de la pandemia, han visto mermados o sucumbido sus ingresos y su sociedad anónima se encuentra en una situación bastante difícil. Probablemente, es decir, si Flor y el profesor fuesen una sociedad y miren, las cosas están mal, mejor vamos a cerrar este esfuerzo, no solamente decir, hola Flor, chao profesor, nos vamos. No, hay que recordar que hubo una organización y eso hay que desmontarlo. Y de la desmonta de esa organización requiere comunicar ante las autoridades correspondientes, municipio, Ministerio de Comercio e Industria, Dirección General de Ingresos y Registro Público, para que pueda existir eso. ¿Por qué? Porque digo, eso es parte de la responsabilidad, pero entendemos también, mucha gente dice, oye, pero si yo no tengo plata, tengo que ir a pagar para poder eliminar la sociedad. Lamentablemente, eso es lo que indica la ley. Nos toca también nosotros hacer el esfuerzo de comunicar, porque muchas veces decimos, déjala ya. Hay muchas personas que dicen, mira, entre comillas, deja morir la sociedad, no me interesa. Obviamente, Flor y el profesor, que son parte de la sociedad, no se le ve perjudicados personalmente su ingreso. Eso también hay que aclararlo. Es a la sociedad. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado panameño? Entendiendo que probablemente esa sociedad ya está en desuso, lo que tiene que hacer, suspenderlas en el registro público y en algún momento, cuando se reglamente o se legisle, que es una parte que hay que hacer, es la liquidación de esa sociedad. ¿Qué es la liquidación de esa sociedad? Que el Estado panameño dice, mira, esa sociedad no solamente está suspendida, sino que ya desaparece en pocas palabras. Pero hay un reto. ¿Qué pasa si Flor y el profesor tenían activos en esa sociedad? ¿Qué va a pasar con esos activos? ¿Quién se queda con esos activos? Por lo tanto, también hay que recordar ese esfuerzo, porque hay muchas sociedades que se constituyen, por ejemplo, para la adquisición de un bien inmueble, y esa sociedad es la dueña del bien inmueble, no Flor y el profesor. Por lo tanto, cuando se suspenden los derechos de esa sociedad, que es dueña o propietaria de ese inmueble, en algún momento el Estado panameño tendrá que iniciar un proceso de liquidación. ¿Qué va a pasar con esos bienes inmuebles? Eso es un reto importante que tenemos. Me dejaste pensando porque hace ya un buen par de años yo hice una sociedad anónima con dos amigas porque estábamos haciendo una serie de trabajos, pero ya hicimos lo que hicimos en ese momento y ya después no trabajamos más juntas y la sociedad anónima quedó eso allí. Va a estar en la Gaceta, ese nombre va a estar en la Gaceta. Pero eso fue hace como 10 años. Probablemente ya se encuentra suspendida. Entonces, esa sociedad además, como bien lo acabas de decir, Flor, hizo trabajo, probablemente Flor entregó facturas, esa sociedad tenía otras responsabilidades, obligaciones, se encuentra probablemente omisa del pago de la renta en estos momentos, porque entonces eso que entra en el récord de la DGI, que se debe plata, de que esa sociedad todavía activa, debe pagar impuestos que no ha cumplido, por lo tanto está en la morosidad. Por eso la DGI tiene la DGI tiene una morosidad ficticia. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero bien que sabe. Julio, fíjense que aquí hay dos oyentes que me escriben. Dice, me están escuchando, obviamente. Dice que es un lío cerrar una empresa. Tienes que pagar para cerrarla. Puedes solicitar
se condone la deuda y la multa. Hice esas solicitudes hace 6 meses y aún no responden las notas, ni el municipio ni la DGI. Sí, es un tema bastante, y no quiero excusarme, evidentemente hay una dificultad en la atención de estos trámites y otros trámites. Muchas veces se dice que en el gobierno hay muchas personas, pero en la DGI se necesita personas. La cantidad de trámites que hay que realizar, la limitación de auditores, porque, ¿qué pasa, profesor? Cuando una sociedad presenta una liquidación, hay que hacerle una auditoría, porque hay que revisar si esa sociedad debe algún impuesto, debe alguna obligación. Por lo tanto, antes de liquidarla, se tiene que auditar. Es igual con el tema de la devolución de impuestos. Hay que devolver, pero previamente hay que auditar. Y para eso se necesita un auditor. Por lo tanto, es un esfuerzo que se está realizando, es una tarea que esperamos con la tecnología legarle al próximo gobierno, es parte del proceso de modernización, para que la mayoría de los trámites, por no decir todos, se hagan en línea. Y es ahí donde también le pedimos a los contribuyentes que aprovechen el sistema iTax 2 con más de 140 trámites en línea para que no tenga que acercarse a las oficinas, porque lo que estamos tratando es evitar el uso del papel y que sean matrices de riesgo, data analytics, que realmente realicen las auditorías correspondientes. Aquí el Aquí un amigo, colega suyo le pregunta si se disolvió y se registró así en el registro público y no se comunicó a la DGI. ¿Cuál es la situación? Evidentemente debió haberlo comunicado, pero ahí sí estamos revisando y dando algún tipo de oportunidad. Si nos presenta que liquidaron, nosotros buscamos la manera también de hacer la gestión correspondiente en la DGI. Solamente un poquito de paciencia. Lamentablemente no tenemos en este momento, y tengo que ser muy sincero, la capacidad para poder atender la avalancha de información que estamos manejando. Heredamos, y no por señalar al pasado gobierno, pero seguro el pasado gobierno también heredó del pasado. Por lo tanto, tenemos que atender situaciones todavía de 2018, 2019 que nos encuentran pendientes. Pero queremos, al final de nuestro gobierno, por lo menos, dejar una casa, como usted dijo bien, profesor, ordenar la casa y una dirección de ingreso un poco más modernizada y facilitadora en los trámites. aquí el amigo César Quianco pregunta, ¿de dónde viene ese 20% sobre lo esperado en la recaudación? ¿De la minería o de la actividad ordinaria? No comprendí bien el dato. Viene de la actividad ordinaria. Tuvimos una presentación de declaraciones de renta récord. Nunca se había recaudado lo que se recaudó en la presentación de la declaración de renta. Evidentemente, entre marzo y abril ha venido reduciéndose en comparación con el presupuesto. Estábamos, por ejemplo, en marzo en un 8% por encima, ya en abril estamos en un 2.5% por encima, lo que significa que tenemos retos importantes en la recaudación en los próximos meses. También gracias a la medida de pronto pago, porque no solamente hemos impulsado a aquellos contribuyentes que deben y darle las oportunidades, sino como Flor, que cumple regularmente con el pago de los impuestos de inmueble, le dimos la oportunidad entre enero y el 30 de abril, no solamente para que pagara el totalidad del año, sino que si Flor pagó la totalidad del año, le dimos un 15% de descuento en el pago de inmueble. Ahí tuvimos un récord en pago de inmueble, casi 50% por encima de lo presupuestado, 75% por encima aproximadamente contra el año pasado, lo que demuestra que muchos contribuyentes responsables aprovecharon la medida de pronto pago. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo estas gestiones de comunicación permanente en el caso de las sociedades anónimas que estamos a punto de suspender para, no quiero decir advertirles, sino más bien comunicarles a aquellos contribuyentes que se encuentran en esta situación que en los próximos días vamos a dar la oportunidad, por decir, de aquí por lo menos hasta finales de mayo, para que se acerquen a la DGI, puedan cumplir con sus obligaciones y evitar la suspensión de la sociedad. A ver, Bueno, no, pero es que, a ver, no podemos despedir al doctor Publio sin ¿y preguntar. por qué no? No, porque hay Él que le quiere preguntar. preguntar por qué Viene votó. Gonzalo. Él quiere No, que preguntar ya por qué son No, las no, votó. no puedo hablar. 8:33. Son las No puedo hablar. 8:33. No puedo puedo hablar. hablar. No, pues quédense tranquilos. No le voy a preguntar ni de la convención ni de su voto. Olvídense de eso. Ya no puede hablar. Yo quiero preguntarle sobre la ley que está a puertas de ser firmada, si es que va a ser firmada. Yo espero que sí, con respecto a las criptomonedas. Y algo que a mí no me queda claro, doctor Publio, es qué va a pasar ahí y qué rol juega el papel, la DGI en cuanto al tema tributario sobre las criptomonedas. Yo no ¿Cuál veo es el la rol que firma. va a jugar la DGI? Bueno, No en veo este la momento,
En estos momentos hemos recibido por parte del Ejecutivo el proyecto de ley y nos ha pedido, por ejemplo, en el caso nuestro, el estudio o la viabilidad, la opinión de la DGI en relación con el tema de la ley de criptomonedas. Personalmente, como yo creo que tenemos que avanzar, es una medida disruptiva que el mundo está utilizando, pero también quiero advertir, aquí ya una posición mía personal, que nos encontramos debatiendo en la DGI para la opinión. La moneda que circula en la República de Panamá y que tiene un convenio que el profesor me enseñó de 1904 sobre el uso de la moneda del dólar en la República de Panamá, hay que revisarla. Ojo, porque podemos entrar en una situación complicada en relación con nuestras obligaciones con los Estados Unidos. Recuerden que la moneda que utiliza o circula en la República de Panamá es el dólar. Por lo tanto, es importante siempre tomar eso en cuenta. No veo la Además, segundo, pagar utilizando criptomonedas, impuestos, yo no lo veo en este momento. Creo que para avanzar, y yo sí considero que la fintech, con el tema de la criptomoneda, debe iniciar un proceso, pero no podemos abarcar todo de una vez. Se requiere un proceso de entender, probablemente Gonzalo lo entiende, probablemente el profesor Flores, algunos oyentes entiende la criptomoneda, pero la gente no lo entiende. Por lo tanto, puede existir una confusión, pero también hay una cosa clara, pero es injusto para que lo entienda. Por lo tanto, creo que tenemos que entrar en un proceso gradual del tema de la criptomoneda. Yo soy entusiasta del uso de la tecnología, pero tengo que advertir eso nuevamente. Pagar utilizando criptomonedas, impuestos, personalmente no lo veo, por lo menos en este momento. Si el uso de la criptomoneda, yo sí creo que hay que regular el uso de las criptomonedas en la República de Panamá. ¿El pago con criptomonedas en este momento en Panamá es ilegal para la DGI? Para los impuestos nosotros no recaudamos con criptomonedas. O sea, no se encuentra. O sea, no se encuentra como un método de pago. Ok. Gracias. No veo esa firma.